¿Qué tal? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Postviral, este espacio que ya lleva más de un mes en el aire y que trata de estudiar, profundizar temas que nos importan a los argentinos, que les importa a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y también, ¿por qué no?, que nos importa a quienes habitamos el continente americano. Hoy vamos a estar discutiendo un tema que es central para nuestro desarrollo nacional, para nuestra política energética, que es el tema del litio. Se habla mucho de este mineral, se habla mucho cuando se piensan en los posibles escenarios a futuro para el desarrollo argentino, en esto que algunos llaman oro blanco. Hoy vamos a estar hablando justamente con un especialista, que es Eduardo Gigante, a quien saludo. ¿Cómo estás, Eduardo? Ahora te voy a presentar. Él es ingeniero industrial, es consultor en tema de minería, de litio y de desarrollo. Así que vamos a estar sacándonos las dudas. Él va a estar profundizando sobre cuáles son los mitos, cuáles son las realidades sobre la posibilidad de que Argentina sea un polo para el desarrollo del litio. Vamos a estar hablando un poco también de cómo se reconfigura el escenario mundial a partir de la irrupción de lo que se denomina la cuarta revolución industrial o la llegada de la inteligencia artificial, y luego vamos a tener un bloque para charlar un poco con Eduardo sobre geopolítica y cómo cambian las circunstancias en el mundo atravesado por la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Así que ahora sí, ¿cómo estás? Espero que estés cómodo. Muchas ¿Cómo gracias por andás? acercarte. No, muchas gracias por invitarme. Un placer tenerte acá con nosotros. Estás Gracias. muy presente en las redes, en Twitter, de ahí nos conocimos, y es muy importante el trabajo que haces difundiendo qué es el litio y qué implicancias tiene para nuestro país. Entonces, la primera pregunta, Eduardo, va por ese lado. ¿Cómo ves esto? Muchos políticos de diferentes signos, Ujú. de distintas extracciones políticas, cuando se habla de desarrollo nacional, enseguida hacen referencia a la posibilidad de que el litio nos dé un salto cualitativo en términos de desarrollo. Supongo que esto tendrá parte de cierto, parte que va a pasar dentro de muchos años y parte que será algo más complejo. Así que, ¿cómo ves ese proceso? ¿Qué lugar tiene hoy el litio en nuestras posibilidades de desarrollo nacional? Bueno, sin dudas el litio está vinculado al tema de la transición energética, ¿no? Que yo lo llamo proceso, porque es un proceso de transición energética. El litio es fundamental para la construcción de baterías, ¿no? Y no solo de los automóviles eléctricos, se habla mucho sobre el tema de baterías de litio para la fabricación de automóviles eléctricos, sino también para grandes bancos de baterías que se conectan justamente con las redes eléctricas. También se utilizan este tipo de baterías, que son bastante grandes, en lo que se llama la energía renovable. Nosotros, la energía renovable tiene un gran problema, que es el de la intermitencia. Es decir, ¿qué pasa? Cuando esos grandes molinos eólicos que generan energía eléctrica a través del viento, obviamente que cuando no hay viento no hay generación de energía. Lo mismo ocurre con el tema de la energía solar. Cuando no hay sol, no hay generación de energía. Entonces, se ponen estos grandes bancos de baterías justamente para acumular esa energía eléctrica y después entregarla a la red eléctrica. Esa es otra de las grandes importancias que tiene el litio para el desarrollo energético, básicamente. En el tema del litio, bueno, obviamente es un mineral central, es el mineral que más creció desde 2020 en su extracción hasta el 2023. Es un mineral que va a crecer muchísimo, su extracción, hasta el 2050. Y obviamente, ¿no? Es un mineral que hoy en día es insustituible para fabricar baterías. Es decir, yo no puedo utilizar otro tipo de mineral, y esto se da justamente porque el litio tiene una química, o sea, naturalmente tiene una química especial para la fabricación de baterías. Una de las principales cosas que contiene el litio es que es un mineral muy liviano. Es decir, si yo quiero construir una batería, quiero que sea lo más liviana posible, porque si es muy pesada va a gastar mucha energía en su movimiento. Entonces yo esa energía no quiero que la gaste en ese movimiento, quiero que la gaste en el movimiento del automóvil. Ese es uno de los puntos. El otro punto que tiene es que tiene una capacidad muy grande de acumular y entregar energía en un muy corto periodo de tiempo. Entonces, esas dos cuestiones que son naturales al litio, que no tiene ningún otro mineral de la tabla periódica, hace que sea ideal para la construcción de baterías.
En ese sentido, como te decía, es insustituible. Hoy en día no existe otro mineral que se pueda utilizar para la fabricación de baterías que tenga la performance que tiene el litio. Bien, ¿y cómo crees que afecta esto, cómo beneficia esto a la Argentina? Hay como alguna crítica, ¿no?, que se hace desde algunos sectores Ujú. respecto a el desarrollo a partir del extractivismo, ¿no? Ujú. ¿Se te ocurre que además de tenemos una ventaja comparativa en Argentina, Ujú. formamos parte de lo que se denomina el Triángulo del Litio con Bolivia y junto con Chile? Ujú. ¿Crees que Argentina está preparado para llevar no solamente la extracción, sino de generar algún tipo de valor agregado respecto del Hay, litio? hay mucho mito con el tema del litio y principalmente con el tema extractivo, ¿no? Una de las cuestiones fundamentales que vinculan el extractivismo es decir que no se le agrega valor a el mineral. En este caso particular, el litio en el país sí se le agrega valor, porque nosotros no exportamos litio a secas, no es que se exporta litio. Lo que se exporta es un compuesto químico que se llama carbonato de litio o cloruro de litio. Esos dos compuestos son los principales que se exportan para la fabricación de baterías. Y esos compuestos ya tienen valor agregado. No es sencillo hacer ese tipo de química y ese tipo de compuesto químico para la utilización luego en las baterías. Ese es un punto, es decir, el litio en Argentina ya tiene un valor agregado. Si bien ahora si vos me preguntas, ¿se le puede agregar más valor al litio en el territorio nacional? Mi visión es que sí. Existe la cadena de valor del litio que parte justamente de la extracción en los salares hasta la fabricación de baterías, y en el medio existen varios eslabones que Argentina puede llegar a tomar. Eso obviamente se necesita planificación, se necesita decisión política para hacerlo, y en ese sentido, bueno, Argentina hasta hoy no ha tenido, digamos, una visión de ese estilo. Entonces, si vos me preguntás, ¿se le puede agregar más valor al litio en el país? Sí, se le puede agregar más valor. Yo creo que tenemos las capacidades técnicas necesarias para hacerlo, pero para eso necesitamos un desarrollo, ¿no?, que se necesita a través de una planificación, y esa planificación siempre tiene que emanar de cuestiones públicas, ¿no?, y esa es la dificultad que tiene hoy Argentina. Si vos me preguntás si Argentina tiene ventajas competitivas con respecto al litio de otros países, yo te digo que totalmente que sí. La extracción de litio acá, la fabricación de carbonato de litio en la Argentina, tiene uno de los costos más bajos en el mundo. Es decir, hoy en día, fabricar carbonato de litio, que se utiliza después para las baterías, tiene uno de los costos más bajos en comparación con otro tipo de minerías. Esto se vincula fuertemente a que hoy existen solamente dos fuentes para extraer litio en el mundo. Si bien el litio no es un mineral escaso, no es que falta, no es que es algo que no lo puedo encontrar fácilmente, sí es difícil extraerlo, ¿sí?, y procesarlo. Entonces, hoy en el mundo existen dos formas, básicamente, de extracción de litio. Uno es a través de la roca dura, ¿sí?, que es lo que hace hoy en día Australia, ¿sí? Vos ahí vas a encontrar los depósitos de litio, que son óxidos de litio que se encuentran en la piedra, es decir, vos vas a tener una minería tradicional, esa famosa minería del casco y ¿cómo se llama?, el piquete para el martillo para romper la piedra. Bueno, es más o menos así, está vinculada a esa minería. Y después están los salares altoandinos, que son básicamente lo que vos nombrabas recién, que es el triángulo del litio. En los salares altoandinos vos vas a encontrar el litio depositado no en roca, sino en agua, en una salmuera, ¿sí?, y hay que extraerlo de esa salmuera. De esos dos lugares, hoy en día, es técnica y económicamente factible, posible la extracción de litio. Pero el litio se encuentra en un montón de lugares, por ejemplo en el mar. Ahora bien, ¿se puede extraer del mar? Sí, se puede extraer del mar, pero no es económicamente viable hacerlo, porque las concentraciones que hay en el mar son muy, muy bajas. Entonces yo tengo que extraer mucha agua de mar para extraer 1 tonelada de litio. En ese sentido, como te decía, Argentina tiene costos bajísimos en la extracción de litio. Eso hace que la volatilidad de los precios internacionales haga que, por más que el precio esté bajo, las compañías mineras argentinas pueden seguir operando sin tener pérdidas y sin la posibilidad de cerrar. No ocurre lo mismo con el tema de la minería tradicional o la minería de roca, como comentaba recién, que es mucho más cara. Entonces,
Argentina tiene las condiciones y aparte tiene las capacidades técnicas, ¿no? Tiene a los profesionales. Argentina desde el año 97 que extrae litio del salar del Hombre Muerto en Catamarca, es decir, tiene amplia experiencia en el tema. Lo que le faltó a Argentina justamente es desarrollar un poco más ese sector, que obviamente creo que se va a desarrollar en los próximos años. Bien, y me surgía recién la duda y también un poco preparando las preguntas para dónde podían ir. Hay un dato que Argentina posee más o menos, corregime, que sos el especialista, el 21% de litio de los recursos Sí. disponibles, y solo representa en términos productivos solamente el 5%. Sí. Y uno mira otras experiencias y también hablabas de, bueno, justamente mencionabas a las empresas que se dedican a la extracción de litio y mira el modelo chileno. ¿Te parece que es una referencia, sobre todo por su capacidad productiva y cómo está encarando el tema? Y también creo que algunos eslabones más de valor agregado han generado. ¿Cómo ves ese proceso? ¿Es para mirar? ¿Tenemos que ir hacia un modelo completamente argentino en este sentido o podemos mirar otras experiencias? Yo creo que podemos mirar otras experiencias y el modelo chileno sin dudas es un modelo realmente muy interesante para ver. Yo creo que dentro de los modelos extractivos que existen en el mundo es uno de los más importantes y más claros en una planificación a futuro. Yo creo que el modelo chileno es importante para Argentina. Obviamente Argentina necesita tener su propio modelo, ¿no? Pensá que Argentina es un país federal, es decir, los recursos pertenecen a las provincias. En cambio en Chile es un país unitario, el recurso pertenece al Estado Nacional. Son dos cosas totalmente distintas a la hora de emanar planificaciones de las políticas públicas, ¿no? Lo que necesita Argentina, obviamente, para poder planificar un desarrollo a futuro es, obviamente, un consenso, una coordinación entre las provincias, entre nación, entre todos los involucrados, que obviamente es más complejo que en el caso chileno. Porque el caso chileno, como te decía, es unitario, las decisiones pasan solamente por el Estado Nacional, que determina las políticas públicas a seguir, planifica esas políticas públicas. En Argentina es más complejo esto, por eso nosotros tenemos que tener nuestra propia experiencia, nuestra propia planificación en cuanto a esto. Yo creo que el modelo chileno es bastante interesante a seguir, es un modelo que obviamente Chile tiene mucha experiencia en temas mineros, es históricamente y tiene tradición minera de hace muchísimos años, algo que Argentina no tiene, obviamente. Nosotros no somos un país minero. La minería no fue una política de Estado en la Argentina. Entonces es totalmente distinto. Yo creo que todavía le falta bastante camino a Argentina para poder desarrollar todo su potencial minero, no solo del litio, ¿no? Sino que con otros minerales también. Lo que sí hay que aprender de las cuestiones buenas de Chile y las cuestiones también no tan buenas como las de Bolivia. En Bolivia, por ejemplo, la producción de litio es prácticamente nula de carbonato de litio. Digamos que tiene otro abordaje totalmente distinto al recurso, lo que hace que obviamente no tenga un desarrollo importante. Y Argentina, como te decía, dado las cuestiones, el abordaje político, económico, social, legal que tiene que tener su propia experiencia en cuanto a los temas de litio. Y en esto de lo público y lo privado del recurso y de la explotación, creo que Chile tiene un sistema en que lo público tiene un rol más totalmente protagónico. Sí. Lo que pasa es que el litio en Chile pertenece al Estado Nacional. Más allá de que vos lo extraigas, sigue perteneciendo al Estado Nacional. Es decir, ellos te dan el permiso para la explotación, pero el mineral en sí pertenece al Estado. Es totalmente distinto. Nosotros con concesiones lo que hacemos es más o menos algo de transferir ese dominio, que vos que sos abogado lo vas a entender mucho mejor que yo, transferir ese dominio del recurso a el que va a explotar el... Sí, por una cantidad de años específica. Exactamente. Bien, y te hago, en el mismo sentido, estaría bueno tu opinión en base tal vez a las novedades que por ahí no nos llegan al resto de los que no investigamos y no estamos específicamente en la cuestión de los minerales, pero
el RIGI, como se denominó a este nuevo sistema impositivo para las inversiones arriba de 200 millones de dólares, ¿qué impacto tuvo o tendrá? ¿Qué evaluación haces? Si es una política acertada, si es una política que va en contra del desarrollo del litio para la Argentina. Bueno, la realidad es que la minería en Argentina ya tenía algún tipo de RIGI, ¿no? Que es la Ley de Inversiones Mineras. Si bien no es exactamente igual al RIGI, sí tenía prácticamente muchos beneficios que son muy parecidos a los que tenía el RIGI. En ese sentido, la minería se desarrolló algo en la Argentina, no como me gustaría a mí personalmente, ¿no? O sea, la Argentina no pasó a ser un actor preponderante en cuestiones mineras, más allá de la ley de inversiones mineras que viene de la época de Menem, ¿no? Del 93, 94. En ese sentido, yo creo que el RIGI, si bien es una buena intención, es una herramienta más de inversión. Yo creo que las políticas públicas tienen que incentivar la inversión de alguna manera. Tengo algunas críticas al respecto sobre el RIGI. Creo que tendría que haber tenido más énfasis en los desarrollos de proveedores, principalmente vinculados a la minería. Tendría que haber tenido algunas cuestiones más económicas, como la posibilidad o la obligatoriedad de liquidar divisas acá en el país, cosa que el RIGI no lo permite, lo deja como a una necesidad no importante, o no es necesario, no es obligatorio, no es mandatorio. Yo creo que el RIGI es una herramienta más que puede llegar a tener algún tipo de desarrollo, que de todas maneras la Argentina tiene cuestiones macroeconómicas que obviamente que hacen que la minería sea una cuestión muy difícil de hacer esas grandes inversiones. Hay que entender a la minería como una cuestión en la que prima mucho el riesgo. De cada 100 explotaciones mineras, o sea, de cada 100 exploraciones mineras que comienzan en cualquier parte del mundo, de cada 100 solamente 2 llegan a producción. Es decir, hay un riesgo muy inherente, muy grande en la minería, que hace que, obviamente, las inversiones en la minería conlleven un riesgo muy importante en cuanto a la llegada a producción y la cuestión de que tengas un retorno de esa inversión. Si nosotros sumamos ese riesgo que tiene la minería más el riesgo propio de inversiones en la Argentina, hace que sea muy difícil hacer una inversión en la Argentina, ¿no? Yo creo que la mayoría de las inversiones que hay en la Argentina en cuestiones mineras se hacen por dos cuestiones. Uno, los recursos, ¿no?, que tiene la Argentina, y el otro por cuestiones exógenas, es decir, de demanda que no está en el país, ¿no? En el caso del litio es claro, y en el caso, por ejemplo, del cobre también. Se viene la transición energética, se van a requerir cantidades importantes de estos minerales para poder cumplir esa transición, y esa demanda está en el exterior, o sea, no está en la Argentina. Entonces, ese es el verdadero traccionador de los proyectos mineros en Argentina. No es una cuestión de que nosotros tenemos políticas públicas que incentiven a la minería, planificamos para que haya incentivación de proyectos mineros. Es decir, recién ahora hay algún tipo de cuestión que se está empezando a ver con el tema minería. Nosotros no tenemos tradición minera, como decía recién. Es algo que es relativamente nuevo en la Argentina. Si bien hubo cuestiones mineras de muchos años atrás, no somos tradicionalmente mineros, ¿sí? Entonces eso hace que también no sea más difícil poder ingresar en ese sector. En cuanto al RIGI, como te decía, no creo que haga mucho la diferencia en cuanto a las inversiones que pueden llegar al país. Yo creo que más bien las inversiones van a llegar con las demandas importantes de estos minerales que van a existir en el exterior. Bien. Eduardo, te llevo otro punto que me parece de los más lindos para debatir, que es la cuestión cuando se habla del desarrollo a través de la minería. Uh-huh. Enseguida hay grupos que plantean la cuestión del ambiente, ¿no? El cuidado uh-huh. del ambiente. Sí. Vos recién hablabas de costo. Muchos dicen que
el poco costo que tiene la extracción del litio en la Argentina, en verdad es un costo que se transfiere a generaciones futuras por el daño que se le genera al ambiente. ¿Cómo ves esta cuestión vos que venís del mundo de la minería? ¿En dónde está la cuestión ambiental? ¿Qué ejemplos mundiales tenés para comentar esto? Si realmente es un costo ambiental que no podremos sobrellevar. Me gustaría tu mirada del tema. Siempre que me preguntan sobre eso, obviamente siempre lo hacen, yo siempre comento que cualquier actividad que tenga el ser humano, de una o de otra manera contamina, ¿no? Cualquier actividad, ya sea la construcción de un edificio acá en Buenos Aires, la fabricación de la ropa, nuestras computadoras que están llenas de minerales, es decir, cualquier actividad humana que uno haga siempre tiene algo de contaminación. El tema es cómo mitigar esa contaminación o cómo mitigar los problemas ambientales que eso genera. La minería es la única actividad en la Argentina que tiene una ley ambiental propia. Es la única actividad. No hay ninguna otra actividad, ¿sí?, como por ejemplo la metalúrgica o como por ejemplo la textil, que tenga una ley específica en tema ambiental. En ese sentido, yo creo que la minería no es la minería de hace 50 años, 40 años, 30 años. Es una minería bastante diferente a la de esas épocas. Y hoy, la minería para las empresas mineras, el tema ambiental es determinante. Ellos tienen muy en claro que si hay algún problema ambiental, puede terminar por perjudicar totalmente sus ingresos. En ese sentido, obviamente que la minería, si vamos por ejemplo a los países desarrollados, Canadá es un país súper minero y el tema ambiental es central para ellos. Australia también, ¿no? Australia es totalmente minero y obviamente que el tema ambiental es un tema central para ellos. Argentina también va camino, digamos, a ser minero y el tema ambiental es también central en el desarrollo de la minería. Y yo creo que la mitigación que existe y el compromiso que existe por parte de las mineras con control estatal, hace que el tema ambiental sea determinante para las explotaciones. En el caso particular del litio, la explotación de salares per se no es contaminante, es decir, no hay contaminación. La minería de litio, el proceso para llegar al carbonato de litio no utiliza cianuro, por ejemplo, o no utiliza químicos peligrosos para el desarrollo, para los procesos. El gran problema que tiene la minería de litio justamente está vinculado a la utilización del agua, ¿sí?, ya sea por extracción de la salmuera o ya sea por el tema de la posibilidad de que afecte a las comunidades cercanas en cuanto al uso del agua, que ya de por sí en lugares que son ampliamente áridos, es decir, el agua escasea. Hoy en día existen distintos tipos de extracción de litio y hay uno que se está desarrollando muy fuertemente que se llama extracción directa de litio. ¿Por qué lo nombro? Porque es diferente al sistema tradicional que existe de extracción de litio, que es las famosas fotos que vemos todos en las grandes piletones de evaporación, ¿sí? Ustedes ven las fotos cuando se habla de la industria del litio, siempre se habla de esos piletones gigantes donde se extrae el litio y se vuelca dentro de estas pozas. En el caso de la extracción directa de litio, esas pozas no existen, se quitaron. ¿Por qué? Porque lo que se hace en la extracción directa de litio es sacar esa salmuera, extraer selectivamente ese litio, ¿sí?, y después procesarlo para lo que es el carbonato de litio. Y esa salmuera, que está agotada en litio, se vuelve a inyectar dentro del salar. Esto se está desarrollando hoy en Argentina. Porque el residuo era uno de los problemas, ¿no? Exactamente. El agua lo que se llama el agua depletada de litio era un problema, ¿sí? Y aparte no solo eso, sino que vos lo sacabas, la evaporabas en algunos casos, ¿sí? Entonces, obviamente dejabas al salar sin ese volumen de agua, sin esa porción de agua. En este caso se extrae y se vuelve a inyectar dentro del salar para no modificar
o hacer la menor modificación posible, que es lo que estoy hablando, en mitigar la menor modificación posible dentro del salar. Esto se está desarrollando acá. Entonces, comparativamente es tiene menor impacto ambiental que el otro método tipo de... tradicional, y que el método tradicional evaporítico, y que el método de extracción por roca, como se conoce. Y otros minerales, ¿no? Y otros minerales. Es decir, es un desarrollo muy, muy nuevo. Acá en este país lo está haciendo la empresa Eramet, que es una empresa francesa, en un salar que se llama Centenario Ratones. Allí tienen realmente unos geólogos que son espectaculares. Creo que Argentina tiene unos geólogos de un nivel, pero impresionante. Uno muchas veces no habla sobre eso, pero las capacidades argentinas en cuanto tanto a geología, minería, industria química, digamos, las capacidades que tienen, y de que eso no se habla mucho, son increíbles. Bueno, y como decía, en este salar, Centenario de Ratones, la empresa Eramet invirtió $900 millones para poner una planta de este tipo, que no hay ninguna otra planta igual en el mundo. Mira. Es decir, no hay en ningún lado del mundo existe una planta como de ese tipo, y en el cual los geólogos justamente están desarrollando ahora la forma de poder inyectar esta salmuera depletada en litio dentro de nuevo el salar. Es decir, hay muchas cosas en el tema litio que... ¿Por qué? Porque hay preocupación justamente sobre ese tema. Hay preocupación de qué es lo que va a ocurrir cuando todos los proyectos estén funcionando. Así que en ese sentido yo creo que hay mucha preocupación y mucha conciencia acerca de lo ambiental acá en la Argentina. Bien. Me quedan algunas preguntas. Vamos a tratar. Por ejemplo, hay otros minerales vinculados al litio. Tenemos tierras raras, cobalto, níquel. De eso también tenemos. O sea, podemos el proceso para hacer una batería, por ejemplo. Es que hay veces hay una real confusión en la cuestión con el cobalto y el níquel. La realidad es que no existe una sola batería de litio. Es decir, no es que todas las baterías de litio son iguales. Hay distintos tipos de baterías de litio. Hay baterías que usan cobalto. Obviamente el litio está en todas, ¿no? Y eso es lo que lo hace más estratégico, que vos no podés fabricar una batería si no tenés litio. Hay baterías que tienen cobalto, hay baterías que tienen níquel, hay baterías que no tienen ni cobalto ni níquel, ¿sí? Que son baterías que se llaman LFP, pero digamos, no es necesariamente mandatorio tener cobalto y níquel para fabricar una batería de ion litio. De hecho, el proyecto que tenía ITEC en La Plata, en Berisso, creo que se llama Unilib, fabricaba baterías justamente LFP, que no tienen ni cobalto ni níquel. Es decir, vos no necesitas esos minerales que son complejos de encontrar, son muy caros, y obviamente los tendríamos que importar, y justamente lo que se decidió es utilizar ese tipo de batería porque justamente no tienen ni cobalto ni níquel. Si vos me preguntás qué minerales hay en la Argentina, no lo sé, porque Argentina lamentablemente está muy poco explorada. En algunos casos se dice, no sé si realmente es así, pero yo he conocido geólogos que me han comentado que Argentina realmente explorada en cuanto a minerales está en un 20 o un 30% de su territorio. El resto no sabemos qué minerales hay. ¿Por qué ocurre eso? Nuevamente, abajo del agua, ¿no? Con el tema de la tradición minera, es decir, nosotros tradicionalmente no somos mineros, eso llevó a que, y aparte, explorar, necesitas muchos recursos, mucho capital, porque no es barato explorar, entonces Argentina se quedó atrás en ese sentido. Yo creo que Argentina debería ser mucho más explorada, deberíamos saber, los grandes países mineros como Australia o Canadá tienen exploraciones continuas de su territorio. Entonces saben exactamente qué tipo de minerales y qué explotaciones pueden hacer. En el caso de Argentina, como te decía, no es algo que por cuestiones de que no somos un país tradicionalmente minero, justamente no hubo grandes exploraciones. Las primeras exploraciones y importantes exploraciones que se hicieron, las hizo YPF, y en algunos casos las hizo un geólogo de fabricaciones militares que se llamaba Catalano, que de hecho en el 97, o sea en el 95, cuando la primera empresa viene a explotar litio en Argentina, se basa justamente en exploraciones de 1930 de Catalano,
de Catalano, que era justamente el geólogo que en realidad era ingeniero químico, pero fue el primero que identificó que en los salares había litio. Y este Catalano trabajaba con Savio, él justamente el ingeniero del acero, que Savio le había pedido, que estaba en fabricaciones militares, anda a buscar minerales. Y igualmente algo también nos deben mirar desde el norte, ¿no? Algún indicio vía satelital, algo ya de eso de avanzada. Hoy en día, sí, hoy en día obviamente hay una importancia bastante vinculada a estos minerales, que son los minerales críticos, que cada país lo define la criticidad distinto, ¿no? O sea, hay listas de minerales críticos de Australia que no es la misma de minerales críticos de Francia, que no es la misma que la de minerales críticos de Estados Unidos, que no es la misma la de Canadá. Es decir, los minerales críticos los determina cada país y obviamente el litio está en todas. ¿Por qué? Porque es un mineral que es fundamental para poder hacer baterías. Y si vos me decís, ¿hay interés en los países centrales acerca del litio? Y sí, nosotros obviamente que en los recursos y las cuestiones que yo te comentaba de competitividad en cuanto al costo de extracción, obviamente que lo hace en un lugar muy, muy importante para el mundo. Eduardo, y me lleva a la siguiente pregunta que te quería hacer, porque tiene que ver, ¿crees que no se habla muchísimo en ámbitos científicos, en ámbitos de los medios de comunicación, todo de algo así como una cuarta revolución industrial? Ya hay autores que dicen que no es tan revolución como pareciera, pero la inteligencia artificial está claro que es un hecho social, político, económico y cultural que llegó para quedarse. ¿Crees que reconfigura de alguna manera estos minerales críticos? ¿Es parte de lo mismo? ¿Hay un aspecto revolucionario? ¿O es parte de un mismo proceso de digitalización que ya se viene viendo con las baterías y esta transición que es energética y es digital? ¿Ves un cambio o seguimos en el mismo paradigma? Mira, yo primero te voy a responder si es una revolución industrial. Sin duda que es una revolución industrial y está ocurriendo hoy en día. Te doy un simple ejemplo, ¿no? BYD, que es la empresa de fabricación de automóviles eléctricos, tiene 900.000 empleados, de los cuales 100.000 son ingenieros de investigación y desarrollo. Tiene más, obviamente que es en investigación y desarrollo, si nosotros juntamos todas las automotrices del mundo y sumamos todos los ingenieros en investigación y desarrollo que están en esas terminales, no llega a alcanzar la cantidad que hay solamente en esta empresa. Es decir, van a ganar los abogados en cualquier momento. Están buscando una vuelta. Tal cual. Hay tal cual una revolución industrial sin duda alguna, y que está ocurriendo y que está forzada justamente por el tema del proceso de transición energética. Acerca de la inteligencia artificial, yo te puedo decir, mira, hace poco tiempo estuve en lo que se llama la PDAC, que es la feria mundial de minería más importante que existe a nivel mundial. Ocurre en Canadá, en Toronto, y una de las cuestiones centrales de las que se hablaba era justamente de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se está empezando a utilizar, por ejemplo, para exploración, es decir, buscar minerales. Tiempos que se llevaban de exploración muy largos o de procesamiento de datos de exploración que llevaban por ahí años, la inteligencia artificial lo puede hacer en semanas, días, ¿sí? Y se hablaba mucho sobre eso. Yo creo que va a haber una reconfiguración importante en los próximos años en cuanto a las cuestiones laborales, ¿no? No solo dentro de la minería, sino dentro de la manufactura, dentro del área de servicios. Es decir, la inteligencia artificial realmente va a modificar muchas cuestiones y para mí sí, o sea, es algo que va a quedar y va a ser totalmente diferente a lo que soy, ¿no? Mira, no estaba planificado, pero me lleva a pensar algo, para que pensemos algo juntos, porque muchas veces justamente la inteligencia artificial, la automatización de procesos industriales, esto que llamamos la cuarta revolución industrial, está asociado con la pérdida de empleo. Y vos me estás hablando que en algún punto el desarrollo de este tipo de industrias puede llegar a generar más empleo. ¿Cómo es se sabe más o menos cuántos puestos de trabajo genera la industria del litio, como para que no nos vayamos al resto de los minerales? ¿Hay algún estimativo en Argentina, en el mundo? ¿Es pujante en términos laborales, o es algo
como Mirá, el agro, ¿no? Lo que sí hay, no hay específicamente del litio, hay sí de la minería. La minería, bien. Y la minería, según recuerdo, tiene alrededor hoy de 40.000 personas empleadas. Eso era lo que creo que la CAEM era una de las cámaras que figura en el país. Si bien no es un número demasiado importante, sí, la cuestión es su multiplicador. Se cree que por cada puesto directo creado en la minería, se generan entre 2 y 3 más. Proveedores, Exactamente, proveedores, pueblos nuevos exactamente, alrededor de una servicios mina. alrededor de la minería, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo creo que el impacto en la minería de la inteligencia artificial va a ser más en tema de servicios, en tema de análisis de procesos, obviamente en modificación de procesos, mejoras en los procesos. En el caso del litio en particular, lleva mucha mano de obra para la construcción de esos proyectos, no así de la operación es mucho más baja, pero sí es un generador de empleos, y es un generador de empleos con los mejores salarios que hay en el país. Están dentro de los salarios de lo que se llama el sector de oil and gas, de petróleo y gas, que son de los más altos a nivel sectorial en el país. Entonces, en ese sentido, yo creo que la minería, obviamente, es importante, y es importante por todo lo que genera detrás, ¿no? En el caso particular, como yo te comentaba mientras estábamos fuera del aire, yo trabajé en una empresa minera de litio, y uno de mis tareas era justamente desarrollar proveedores territorialmente, es decir, buscar proveedores dentro del territorio, ¿sí? Es una cuestión que a las mineras les importa mucho, y más que nada porque la provincia también los empuja a eso, y por eso yo creo que esta revolución industrial va a traer en cierto sentido mayor cantidad de empleo, ¿sí? Lo que pasa es que un empleo mucho más calificado al que el empleo que normalmente se toma. De hecho, bueno, como te decía, por ejemplo, China, BYD tiene 900.000 empleados, ¿no? Y 100.000 empleados en investigación y desarrollo. Es increíble la cantidad de gente que tienen este tipo de industria, ¿no? Bien, en este tema me lleva, para ir cerrando también, algo más de la actualidad internacional y lo geopolítico. Si ves que esta guerra de tarifas entre Estados Unidos y China, que tiene implicancias claramente en su cadena de suministros, afecta, modifica algo las perspectivas de desarrollo argentina, ¿no? Siempre desde este espacio tratamos de mirar a ver si algo de lo que pasa en el mundo también nos sirve a nosotros de alguna manera. ¿Cuál te parece que sería la forma de encararlo? Porque desde el gobierno, por ejemplo, se habla mucho de tratados de libre comercio con Estados Unidos, pero, o corregime vos, pero cuando uno mira cuál podría ser nuestros posibles destinatarios de baterías, litio o cualquier cuestión que se genere con lo minero, no pareciera que Estados Unidos fuera nuestro principal socio en eso. Corregime porque puedo estar absolutamente equivocado. Pero bueno, No, la pregunta sería cómo afecta, para bien o para mal, la industria minera y particular la del litio, y cuál sería una estrategia geopolítica correcta de la Argentina para garantizar su desarrollo en este sentido. Yo creo que el tema de las tarifas, la guerra comercial con China, obviamente va a afectar, no directamente a la Argentina, pero sí indirectamente, porque yo creo que la guerra comercial lo que va a hacer es un poco ralentizar, ¿no? Esta cuestión de la transición energética, este proceso de transición energética. Lo va a ralentizar básicamente porque los mercados en muchos casos se cierran, y eso va a ser difícil, por ejemplo, para la comercialización de automóviles eléctricos, ¿no? Que es uno de los puntos que tracciona fuertemente el tema del el litio. Hoy en día, Argentina, el destino de las exportaciones argentinas de litio no es Estados Unidos, el principal no es Estados Unidos, sino que es básicamente Asia, ¿no? India, ¿no? ¿Puede ser? Sí, Chile. India bastante, Chile exporta también a Asia, es decir, la realidad es que el gran fabricante de baterías a nivel mundial, y que tiene los conocimientos, tiene las capacidades, conoce
ampliamente la cadena de valor de las baterías y del litio es China. De cada 10 baterías que se fabrican en el mundo, 8 son chinas. Es decir, un amplio dominio de la cadena de valor. Eso hace que, como te decía, nuestras exportaciones no tengan como destino principal los mercados estadounidenses o los mercados europeos, sino que el destino principal de nuestras exportaciones justamente son destinos en Asia. En ese sentido, uno podría decir, bueno, entonces no me afecta tanto esa guerra comercial, como te decía, directamente tal vez no, pero indirectamente sí, ¿no? Porque va a haber una reducción, yo creo, de la demanda. Si bien China hoy en el tema de los autos eléctricos es dominio también total, yo creo que va a haber por ahí una pequeña no me sale la palabra, una pequeña disminución de la velocidad a la que está ocurriendo esta transición energética, y eso obviamente va a modificar las cuestiones de demanda de distintos minerales, lo que va a hacer que obviamente de alguna manera nos impacte. Si vos me preguntás cuál es la cuestión del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, la verdad que lo veo sin sentido alguno, porque no somos economías complementarias, es decir... No, de hecho Estados Unidos tiene cerca ahí, bien cerquita de Silicon Valley, tiene su propia extracción de litio. Tiene su extracción de litio, han encontrado yacimiento de litio. Estados Unidos no es una economía complementaria a la nuestra, es decir, nosotros... Por ejemplo, soja, Estados Unidos son unos grandes productores de soja. Sí, somos más bien una competencia directa, ¿no? Claro, en algunos casos exportamos y demás, pero es decir, ellos ya mismo producen. Es decir, si fuéramos una economía complementaria, entiendo un tratado de libre comercio como ocurre con Chile y Estados Unidos, por ejemplo. Pero la verdad que la Argentina, o sea, lo veo como geopolíticamente un error, si querés. Yo creo que en ese sentido, el desarrollo mundial, el desarrollo importante en cuanto a demanda, en cuanto a industria y demás, está ocurriendo en Asia. Es decir, no ocurre en otro lugar. Yo creo que la cuestión geopolítica es vincularse con esos países, ¿no? Los cuales les podemos vender y de hecho le vendemos, ¿no? No veo como una alternativa ir a los países centrales. Tal vez, por ejemplo, Europa sería un desarrollo más importante por una cuestión de minería, que le podemos vender minerales de distinto tipo. Pero Estados Unidos, un tratado de libre comercio, implica que todos los sectores vinculados con la industria le brinden algún tipo o traten de exportar hacia ese país. Y la verdad que no lo veo como algo factible, digamos, o que funcione. Factible, si lo hacen, digamos, no creo que sea algo importante. Lo veo más como un gesto político que como un gesto económico interesante, ¿no? O industrial. Bien, bueno, vamos cerrando. No sé si querés, la verdad que por nuestra parte, de acá del Centro Chacabuco, desde los que hacemos Postviral, ultra agradecidos. No, por favor. La verdad, para la audiencia, lo que aprendemos con este tipo de encuentros es formidable. Si querés algún cierre un mensaje para nuestra audiencia sobre la importancia de investigar, de desarrollar el litio argentino. Es importante. Una de las cuestiones está vinculado más para la minería es muy importante el tema del consenso social. Es decir, que la gente realmente se informe antes de tachar a una actividad productiva como algo que puede hacer mal o que puede modificar o destruir. Yo creo que es importante para la sociedad tener información fehaciente sobre el tema minero, la actividad minera, que le da de comer a cientos de familias, pone el plato de comida de cientos de familias en el país. Está desarrollando un polo en el noroeste argentino, en provincias que históricamente han sido muy pobres, ¿no? Y que tienen la posibilidad de tener un desarrollo industrial importante. Yo creo que hay que entender antes de opinar sobre cuestiones ambientales o de prohibiciones de actividades, no solo con el tema de minería, sino también con el tema de, por ejemplo, el petróleo y el gas, ¿no? Con el tema offshore, que hubo tanto problema. La solución para un país nunca es prohibir una actividad productiva. De hecho, perdemos todos si se prohíbe una actividad productiva. Así que es importante informarse, leer, educarse y entender esos temas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. No, gracias a vos. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta
el final de la entrevista. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, poner ahí un me gusta y también compartir la entrevista para que más y más argentinos nos escuchen. Muchas gracias a todos de aquel lado.